A todas y a todos, antes de nada me presento. Bueno, creo que la mayoría quizás ya me conozcáis de alguna sesión anterior. Mi nombre es Daniel Gómez, soy profesor de aquí, de la Escuela de Aularte, y bueno, soy el encargado de presentaros pues quizás a la artista femenina más icónica de toda la historia del siglo XX, que es la artista mexicana Frida Kahlo, cuyo autorretrato tenemos justamente a mi espalda. Como os decía, es un icono indiscutible no solamente de la pintura mexicana, sino de la pintura surrealista, de la pintura del siglo XX. El subtítulo de la clase dice Más allá del surrealismo. Frida Kahlo, si tuviéramos que ponerle una etiqueta con el peligro que eso conlleva, sin duda sería la de pintora surrealista, aunque he de decir que ella misma negó que fuera una pintora surrealista. Ella decía que no pintaba sueños, que únicamente lo que pintaba era su realidad. Hay que reconocer que sí que es cierto que su estilo, la estética, la temática de su obra, si entronca con algún movimiento de vanguardia, sin duda es con el surrealismo, pero quizás esa negación de Frida Kahlo sería esa idea de reclamar su propia independencia, de no estar sujeta a una etiqueta o adscrita a un movimiento grupal con el que ella tuvo contactos puntuales. Además, podríamos añadir que el movimiento surrealista, si bien siendo una de las vanguardias históricas, es decir, de este germen del arte contemporáneo, siendo uno de esos ismos más vanguardistas, más modernos y más rupturistas, en el tema de la mujer eran bastante misóginos y bastante retrógrados. Dudo que Frida Kahlo quisiera recibir la etiqueta de un movimiento, como digo, de este tinte profundamente misógino. Ella, que defendió ante todo su libertad, su independencia como mujer, y que incluso podríamos decir que fue una de las pioneras del movimiento feminista. Si os parece, no quiero hacer más introducciones, nos metemos de lleno a hablar de Frida Kahlo. Vamos a enfrentarnos a su obra, si bien siguiendo un discurso principal, que va a ser el discurso de su biografía. Frida lo que hace es pintar su vida, pintarse a sí misma, ¿no? Como en este autorretrato. Vamos a ver la Frida esposa de Diego Rivera, esa relación que tuvieron tan tormentosa entre el gran pintor muralista y ella, y Frida. Veremos la relación de Frida con su propio cuerpo, con la enfermedad. Fue una mujer que tuvo una salud muy débil desde el inicio de su vida, desde siendo muy pequeñita, pero sobre todo lo que marcará su vida, y una vida marcada por el dolor físico y el sufrimiento, será el accidente que tenga cuando iba camino a la escuela con 18 años, un accidente brutal y que hará que la artista mexicana a lo largo de su vida se tuviera que someter a más de 30, unas 32 intervenciones de columna. Ojo, quiero que os hagáis una idea de que obviamente la medicina no es lo mismo hoy en el siglo XXI que hace casi 100 años, ¿no? Veremos también la Frida comprometida políticamente, ella adscrita al Partido Comunista, defensora de esas ideas y de esa ideología que conoció sobre todo a raíz o en la que profundizó, mejor dicho, a raíz de su matrimonio con Diego Rivera. La Frida política, la Frida enferma, la Frida enamorada, todas las Fridas, todas las caras de Frida son las que vamos a ver, si os parece, a continuación. Y vamos a viajar, ya que no se puede, al menos lo hacemos virtualmente, si os parece, veniros conmigo a México. Estamos en Coyoacán. Coyoacán es una población a las afueras de México DF, donde nació Frida Kahlo en 1907. Esta casita que tengo justamente a mi espalda es la famosa Casa Azul, uno de los museos más visitados, sin duda, o quizás el más visitado de todo México DF. Es la casa natal
de Frida Kahlo la construyeron sus padres en torno al año 1904, es donde va a pasar toda su infancia y buena parte de su juventud para posteriormente, cuando ya ella era Frida con mayúsculas, comprar la casa y también será el lugar donde pasará los últimos momentos de su vida. Nació aquí y murió aquí la gran Frida Kahlo. Hoy en día tiene este aspecto tan colorista que nos conecta con ese México popular, con ese México folclórico que es sin duda una de las fuentes primigenias de la que va a beber el arte, la estética y la vida de Frida Kahlo. Aquí os pongo otra imagen, la entrada de esa bienvenida al museo de Frida, un museo delicioso. Estos son sus padres. Vamos a hablar, Frida nace en un contexto familiar de una familia acomodada. Ella, Matilde Calderón, su madre, era mestiza, mitad española, mitad mexicana. Ella nació en la región de Oaxaca. En cambio, su padre, Guillermo Kahlo, era de origen húngaro-alemán. Una anécdota curiosa. Cuando llega Guillermo Kahlo a México, realmente el apellido no era Kahlo, era Culo. Como podéis comprobar, lo que le aconsejaron nada más llegar es que se cambiara el apellido, que lo solucionara de alguna manera. ¿Os podéis imaginar cómo serían las firmas de Frida si hubiese conservado el apellido original de su padre? Bien, anécdotas aparte, como os decía, el contexto familiar era un contexto feliz. Sí que es cierto que de sus dos progenitores, con su madre tendrá una relación más distante, más fría. Su madre era una mujer muy tradicional, muy conservadora, muy católica, algo que no encajaba realmente con la forma de pensar y la forma de ser de Frida, que conectaba mucho más con su padre, fotógrafo de profesión, con el que mantuvo una relación afectiva y emocional muy estrecha. Podríamos decir que la niña de sus ojos, de todas las hermanas Kahlo, sin duda fue Frida. Frida, como os decía, desde pequeñita tuvo una salud muy frágil, muy débil. Hay algunos estudiosos que dicen que Frida pudo nacer con espina bífida, no está confirmado del todo, pero lo que sí que está confirmado es que con 6 años fue diagnosticada de poliomielitis, conocido como la polio, lo que hizo que su pierna derecha siempre fuera mucho más pequeñita, más estrecha que su pierna izquierda, y un dolor crónico para el resto de su vida, aparte de pues, cierto complejo en una edad tan joven, ¿no? Como los 6 años, algo que ella siempre arrastrará a lo largo de su vida, esa cierta inseguridad. Llegó a confesar con el paso del tiempo que ella vestía faldas largas justamente por eso, para intentar cubrir, ¿no?, esa diferencia de tamaño. Se ponía 6 calcetines. Pero esta enfermedad ya desde pequeñita le unió aún más a su padre. Ella llevaba cierto retraso en la escuela, obviamente por estas cuestiones médicas, y sí que es cierto que su padre pues, le enseñaba literatura. Ella se convirtió en aprendiz en su estudio de fotografía, le ayudaba en todo el proceso de revelado, de las tomas de las fotos. Como digo, tendrán una relación muy intensa. Por ejemplo, aquí podéis ver un cuadro, un retrato que le dedicará una Frida ya adulta, casi al final de su vida, en 1952, a su padre. La veis a la derecha, justamente en pleno proceso creativo, pintando el cuadro, y en la parte izquierda aparece su padre de media figura, mirando hacia la derecha, con ese fondo tostado, lleno de pinceladas marrones, y con la cámara de fotos, de alguna manera, pues el símbolo que define, ¿no?, que definía la figura de su padre. Ese formato en el que aparece una imagen en la parte superior, con esta banda, aquí una especie como de filactelia en la parte baja, con la dedicatoria escrito en rojo, lo toma Frida de un formato o de un tipo de obra propia de la cultura popular mexicana, que, si os parece, os lo cuento un poquito más adelante. El padre de Frida Kahlo era fotógrafo, pero fotógrafo de patrimonio, fotógrafo de edificios. Trabajó
para el gobierno de Porfirio Díaz durante la dictadura de Porfirio Díaz, y eso le permitió pues tener, como os decía, una posición económica y social bastante desahogada. Cuando cae en desgracia, cuando acaba la dictadura, estalla la revolución en México, porque sí que es cierto que además la infancia y la juventud de Frida Kahlo coincide con un momento histórico bastante convulso, ¿no?, en el México de la década de los años 10 y 20. Como digo, cuando cae en desgracia, cuando acaba la dictadura de Porfirio Díaz, sí que es cierto que, bueno, pues ahí los problemas empiezan un poco a aparecer desde el punto de vista económico, aunque realmente nunca llegaron a pasar penurias. Aquí las veis a las hermanas Kahlo. No hagáis caso al niño que aparece a la derecha, era el familiar del que será el marido de la hermana mayor, que es esta que estáis viendo aquí. Estas 4 chicas son las 4 hermanas Kahlo. Y sí, es así, la que está en medio, vestida de hombre, es Frida Kahlo. Fijaos, ya en esta imagen nos muestra algo que será muy característico de Frida, y es la importancia a la estética, al vestuario, a la imagen. Nosotros, si pensamos en Frida Kahlo, se nos dibuja rápidamente una imagen muy clara. Ese pelo recogido con sus trenzas, los lazos, las flores, los vestidos coloristas de ese México tradicional, los abalorios, colgantes, etc., ¿no? Ella cuidaba mucho su imagen. Esa será una imagen que ella construirá poquito a poco, ¿no?, y que, como digo, contribuyó a crear ese icono de Frida Kahlo. La imagen de Frida Kahlo es fundamental también para entender en lo que se ha convertido, ¿no?, en ese ídolo de masas, podemos incluso llegar a decir. Pues fijaos, aquí ya ella es consciente de que la estética, la imagen es importante para transmitir un mensaje, en este caso un mensaje contestatario, ¿no?, de no querer adaptarse a las normas sociales propias del momento, vistiéndose literalmente de hombre. Algo que a su madre le horrorizaba, obviamente una mujer de esa mentalidad conservadora, mientras que a su padre incluso le divertía. Como digo, ya tenía esa unión muy próxima a su padre. Además, por ejemplo, el padre fomentó a Frida Kahlo para que, por ejemplo, realizara deportes eminentemente masculinos, y más en la época, en el México de los años 20, como podía ser el boxeo o la lucha, justamente para fortalecer esa anatomía un poco frágil, ¿no?, propia de la enfermedad. Sus padres, ambos, sí que es cierto que fomentaron las inquietudes intelectuales de las hermanas Kahlo, y Frida, con 15 años, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria. Esta escuela, su nombre lo que nos indica es que era justamente el estadio anterior dentro de la educación en México que preparaba para los estudios profesionales, para los estudios universitarios. En este caso, Frida estaba obsesionada con que quería hacer carrera dentro de la medicina, quería convertirse en médica. Quizás, bueno, pues por todos esos problemas médicos que había tenido de joven, no sabemos. Aquí veis el carné de alumna de esta Escuela Nacional Preparatoria de 1922, el número 569. No era nada habitual que las mujeres se formaran y que accedieran a esta institución. Si os parece, os doy un par de cifras. Frente a los 2.000 hombres que había matriculados en esta institución, eran 35 las mujeres. Fijaos, como digo, la comparación de estas dos cifras yo creo que es bastante elocuente ya de por sí. Una de esas mujeres adelantadas, una de esas mujeres modernas, sin duda fue Frida Kahlo. Además, allí, en esta institución, como podéis ver en esta imagen, en la década de los 20 se fomentó un programa decorativo protagonizado por los grandes maestros del movimiento artístico más importante en México del momento y uno de los movimientos más internacionales, que fue esa idea de los muralistas mexicanos. Aquí estáis viendo a Clemente Orozco, también podríamos hablar de Siqueiros, o sin duda el más famoso, que es Diego de Rivera. Estos murales
que estaban vinculados a esta idea de la revolución, de la ideología comunista, siempre enarbolando el icono o el héroe del trabajador, del pueblo, como estáis viendo en esta imagen, y estéticamente definidos obviamente por los grandes formatos, enormes formatos, metros cuadrados de pintura, y con un estilo vinculado al realismo o a esas corrientes internacionales que podríamos llamar, por ejemplo, en Alemania, la nueva objetividad, vuelta al orden, realismos de nuevo cuño. Es decir, después del apocalipsis, del cubismo, Dada, etcétera, de las vanguardias, después de la Primera Guerra Mundial, hubo como una especie de vuelta al orden, ¿no?, de realismos. Pues dentro de esos realismos, sin duda, uno de los más importantes fue el de los muralistas mexicanos. Aquí estáis viendo esta decoración del techo de la caja de escaleras, como digo, de Clemente Orozco en 1926. Esta otra que estáis viendo aquí, un poquito anterior, realizada por el artista Siqueiros, que está dedicada a los elementos, o esta otra que estáis viendo aquí, de 1922, que realizó Diego Rivera, llamada La creación, una estética o una imagen mística vinculada con la religión, ¿no?, y también con la cultura popular mexicana. Es el primer gran mural que pinte Diego de Rivera a lo largo de toda su carrera. Y es aquí, subido en un andamio, realizando, como digo, este primer mural, donde le conoció una jovencísima Frida Kahlo de 15 años. Ella tenía 15 años y él 35. Luego veremos que en una carta, os he traído una carta de la múltiple correspondencia que hubo entre ambos, y ella recuerda ese momento en el que, pues siendo una niña, totalmente pues, se acercó con una serie de dibujos, de pinturas a Diego para pedirle su opinión, si consideraba que se tenía que dedicar a la pintura o no, que le diera su opinión. El veredicto de Diego fue rotundo, por supuesto que sí. Él vio ese fuego, esa llama en la mirada de Frida Kahlo y le animó a que se dedicara a la pintura. Pero bueno, un poquito más adelante desarrollaremos esta relación entre ambos. Nos acercamos a una fecha clave, una fecha que va a marcar de por vida la trayectoria de Frida Kahlo. Y es que, yendo con un compañero de la escuela, Alejandro, luego hablaremos de él, es importante desde el punto de vista sentimental, en Frida Kahlo era su pareja durante los años de la escuela, sufre, como digo, camino a la escuela, un accidente atroz. El colectivo, el autobús en el que viajaba, impacta con un tranvía. El accidente es sencillamente brutal. Hubo varios fallecidos y Frida sufrió graves secuelas que, como digo, la afectarán durante toda su vida. Se partió el fémur en 10 partes diferentes, el pie derecho, la clavícula, 3 costillas, y también una de las barras de hierro la atravesó por la cadera, saliendo la otra trayectoria por la vagina. Frida llegará con el tiempo a comentar, incluso de manera jocosa, que fue la manera brutal de la que ella perdió la virginidad. Este accidente brutal, como os decía, marcó la vida, por un lado, de Frida, la dejó, como digo, postrada en cama durante épocas larguísimas de su vida, 32 operaciones de columna, llevar siempre los corsés de yeso, todos esos aparatos ortopédicos, el dolor, etc. Pero también marcará su trayectoria como artista, porque aunque si bien es cierto ya había realizado algunos pinitos dentro del mundo del arte, va a ser ahora cuando decida renunciar a esa formación, a ese futuro como estudiante de medicina, y decida dedicarse a la pintura, porque sus padres
para ayudarla un poco en esa convalecencia tan terrible, lo que hicieron fue regalarle una cajita de pinturas, instalarle un caballete especial en la cama para que ella pudiera pintar, para que de alguna manera utilizara los colores, los pinceles como una forma de curar, si no bien la columna, porque eso no se podía, sino bien su mente, ¿no? Para ayudarla en ese proceso tan duro que estaba viviendo siendo una niña, como os decía, de 18 años apenas. Este es un dibujo que realiza el 17 de septiembre, fijaos, aparece, bueno, es una imagen un poco confusa en el que aparece Frida en la parte baja completamente con todo el cuerpo vendado. Esta imagen que estáis viendo aquí será el único cuadro que dedique a esta historia de su vida. Ya en 1943, es decir, muchísimo tiempo, casi 20 años después del accidente. Y bueno, aparece el autobús, aparece el tranvía, el cuerpo de Frida tirado encima de las vías, con el maletín que llevaba a la escuela tirado en el suelo, y aquí aparece la Virgen de los Dolores, como flotando de repente a la izquierda de la imagen. Y de nuevo, como ocurría, como os he dicho que os fijarais en el retrato de su padre, un texto en la parte baja que parece explicar la escena. Bien, como decía al inicio, aquí Frida lo que está haciendo es conectarse con la pintura tradicional, con un tipo de obras que es lo que se llamaban son lo que se llaman los exvotos, muy populares en México. ¿Qué era esto? Eran obras de un pequeño formato, de formato muy reducido, que se realizaban sobre soportes metálicos, sobre soportes incluso en ocasiones improvisados, cuya función era la de dar gracias a la divinidad, a la Virgen de los Dolores o al santo o santa que fuera, por algún tipo de intercesión que había hecho a lo largo de tu vida. Entonces había artistas, son anónimos todos ellos, que en la puerta de las iglesias pues te pintaban rápidamente y de manera muy naif, muy sencilla, muy infantil, ¿no? Incluso la escena por la que tú dabas gracias, la divinidad, el santo, la santa, la virgen a la que te habías encomendado y un pequeño texto explicativo. Esa pieza tú la pagabas y la dejabas en la capillita, en el retablo, en el altar de la iglesia de tu barrio o tu iglesia propia de devoción. Aquí Frida parece de alguna manera imitar o recrear la idea de que sus padres encargan este exvoto, ¿no? Y dice: los esposos Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo dan las gracias a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida del accidente acaecido en 1926. Fijaos, esto es un exvoto mexicano real, anónimo, de 1912. Veis que tiene exactamente las mismas características. La escena por la que dan gracias, ahora lo leeremos en el texto porque lo explica perfectamente, y la divinidad en este caso, que es aquí en la parte izquierda, que es el arcángel San Miguel. Reconocéis que está en esa nube voladora, ¿no? Con la espada y con la balanza. Si veis, es una composición muy sencilla, ¿no? Porque lo que importa no es tanto la belleza en sí de la imagen, sino esa idea del agradecimiento. Si os parece, leemos el texto porque me parece que resume una ternura absoluta. Lo leemos. Dice: doy gracias a San Miguel Arcángel que mis hijos lograron jullirse para la sierra, a juntarse con la gente de don Emiliano Zapata, a luchar por nuestros derechos, después de sufrir tanta infamia que los trataban como animales en la hacienda del cacique, que se cree dueño de nuestras vidas. Cuídamelos mucho, porque son unos niños que merecen vivir y ser felices como Dios manda. Brígida Pérez Cautla, Morelos, diciembre de 1912. No me digáis
que no es una cosa tierna y amorosa la dedicación de esta madre. Fijaos las escenas tan brutales, ¿no?, en la que aparece el cacique, los capataces, torturando, ¿no?, a estos trabajadores que vivían prácticamente en condiciones de esclavitud. Uno colgado directamente del árbol en el que le está sometiendo, castigando con unos látigos, o otro literalmente colgado de una cuerda que arrastra un caballo. Esta fotografía es de la época final de su vida, de la etapa final, pero bueno, sí que la quería traer para que os hagáis una idea, pues, de cómo vivió Frida en la convalecencia después del accidente y muchas de las etapas de su vida cada vez que tenía que someterse a una operación. Fijaos, bueno, postrada literalmente en la cama y con este caballete especial que le permitía pintar. En este caso, además, está pintando un cuadro que se titula Mi familia, ¿no?, en el que es una especie de árbol genealógico, sus padres en medio, con sus abuelos paternos a la izquierda, los abuelos maternos a la derecha y abajo ella y sus hermanas. Fijaos lo que decía. Dice: pinto autorretratos porque estoy gran parte de mi tiempo sola, porque soy la persona a quien mejor conozco. Una de las corrientes o una de las temáticas que más pinta Frida Kahlo son autorretratos, como ella misma reconocía en ese texto. Y es que, fijaos que al final, cuando un pintor se enfrenta al proceso de representarse a sí mismo, detrás de eso hay un proceso de observación, de autoconocimiento que no es sencillo. No sé, propongo ese ejercicio, ¿no?, que durante un tiempo largo os estéis observando detenidamente vuestro rostro en un espejo, para aprenderlo, para asimilarlo y luego intentar representar, aunque sea de manera rápida, vuestro rostro en una hoja. Vais a ver que no es un ejercicio sencillo, ¿no?, el enfrentarte a tu propia imagen. Ahí lanzo el reto por si alguien se quiere animar. Este es el primer autorretrato que realiza Frida Kahlo, justo el mismo año del accidente. Se titula Autorretrato con vestido de terciopelo. Aparece ella cortada a 3/4, bueno, media figura, con ese fondo marino detrás que nos recuerda un poco a las formas del arte tradicional precolombino, ¿no?, esa simplificación de las formas, de esas olas en forma de espiral que veis en la parte trasera, pero también tiene cierta pose aristocrática, ¿verdad?, que nos recuerda o nos trae de repente a la mente Botticelli, el Renacimiento italiano, quizás también los artistas del manierismo, en esa especie de amaneramiento, de alargamiento de su propia anatomía. Se ve muy bien en el cuello, los brazos o la mano que muestra en la imagen. Este cuadro se lo regala a Alejandro Gómez Arias. Era su pareja, su primer noviete de la escuela, con el que iba durante el accidente para pedirle perdón. Habían roto después de 3 años, creo, bueno, más o menos un tiempo largo de relación, porque él se había enterado de las constantes infidelidades de Frida, incluso una de ellas con una profesora del centro. Sabéis que Frida era abiertamente bisexual y tuvo relaciones sexuales y amoroso-afectivas tanto con hombres como con mujeres. Ella participó, fue miembro de un grupo estudiantil que se hacían llamar los cachuchas, por un tipo de gorrita que llevaban, eran todo hombres, y ella estaban al tanto de las novedades literarias, plásticas, de todas las nuevas ideas de vanguardia que llegaban a México. Eran divertidos, eran satíricos, y como digo, pues aquí empieza esa Frida con una, por ejemplo, iniciativa política, etc. Aquí estáis viendo un tablón que tenía colgado uno de los miembros de los cachuchas, Miguel, en su biblioteca, y todo el mundo que firmaba
todo el mundo que le visitaba pues hacía una pequeña firma. Aquí está la de Frida, que como no se autorretrata con su gran única ceja. No sé si era Chabela Vargas que hablaba de la golondrina de Frida, ¿no? Qué poético. Aparece ya con una gorra y dice Mike, Miguel, dice, hermano de siempre, no te olvides de la cachucha número 9, Frida Kahlo. Aquí veis, este es uno de sus primeros retratos, es el famoso Alex, su primer novio, con ese fondo rojo, nos recuerda un poco también a la retratística propia del Renacimiento. A Alejandro o Miguel, este es el dueño del tabloncito de madera que acabamos de enseñar, en este caso con una estética mucho más moderna, ¿no? Con esa suma de objetos aparentemente sin orden ni concierto, que tiene un poco de ingredientes de pues, la nueva objetividad alemana, tiene un poquito también de Dada, de surrealismo, ¿no? Con todas esas imágenes que se superponen una encima de la otra. También Frida nos representa los cafés, las tertulias que frecuentaba con este grupo de los cachuchas, un ambiente febril de modernidad que vivía este ambiente estudiantil en México. Por ejemplo, uno de los grupos de vanguardia más importantes de México fueron los estridentistas. Aquí veis algunas de las publicaciones, de los manifiestos, de las revistas en las que dejaban claro su posición estética y ética dentro del mundo. Obviamente todo lo que hacían eran embeberse de lo que llegaba desde Europa, de las vanguardias europeas. Fijaos, por ejemplo, esta imagen de Ramón Alba de la Canal, es un miembro de este movimiento de estridentistas, lo pronuncio bien, que representa igual una escena de un café, los cafés que, por ejemplo, lo podríamos comparar con el movimiento de los cafés literarios de aquí, de la ciudad de Madrid, de los que Valle Inclán llegó a decir que hicieron mucho más por las letras y por la literatura que algunas universidades, ¿no? Es un ambiente de contaminación de ideas, poetas, escritores, periodistas, críticos, pintores, escultores. Ese mismo ambiente se está viviendo en París, en Madrid y en México. Y Frida Kahlo participa de toda esa esencia. Fijaos este cuadro que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de cubismo, tiene un poquito del color encendido del fauvismo, del futurismo, todo como metido en una coctelera y sale algo parecido a esta imagen, ¿no? De ese vórtice, de ese movimiento, ¿no? Que representa este cuadro. Aparece una figura fundamental en la vida y en la obra de Frida, que es el gran artista Diego Rivera. Ya hemos comentado ese primer encuentro que tuvieron cuando él estaba pintando ese gran mural, su primer gran mural, el de la creación. Aquí veis, claro, cuando ella dijo a sus amigas, yo con ese hombre me voy a casar, yo con ese hombre voy a tener un hijo, le dijeron, estás loca, porque como podéis comprobar, sí que es cierto que físicamente Diego Rivera no es que fuera un hombre especialmente agraciado, como podéis comprobar en las fotos. La diferencia de edad era brutal. La imagen de la derecha es del día de su boda, es la foto oficial de la boda. Ella tenía 22 años y él 20 más, 42. Sus amigos, sus familiares, la gente más directa los llamaban el elefante y la palomita. Creo que queda claro por qué utilizaron esos términos. Algo curioso de esta foto, a mí me parece alucinante, veis a Frida el día de su boda, posando para la foto con el cigarrito. No lo soltó ni para la foto de su boda. O esta imagen que seguro, estoy convencido, bueno, al menos a mí me recuerda la foto de mis abuelos son manchegos, y esa foto, ¿no? Esa idea de la mujer, como a través de la imagen queda claro esa repartición, ¿no? De los roles
la sumisión y el poder, ¿no? Ella sentada y el hombre de pie con ese gesto en la mano encima del hombro. La foto de mis abuelos, si le cambiáis el escenario, porque ponéis otra ropa, ¿no? Y un entorno manchego, y es exactamente igual. Una relación, uno, de respeto y de admiración mutua por el arte de Frida hacia Diego y de Diego hacia Frida. En lo emocional, intensa, tanto para bien como para mal. Frida, que era una mujer que se jactaba de ser moderna, adelantada, libre, sufrió muchísimo realmente por las infidelidades constantes de Diego. Tuvieron una relación, como digo, muy tormentosa, hasta que bueno, llegó a un punto en el que se llegaron a aceptar y digamos que establecieron códigos diferentes entre ellos, una especie de lo que se llama ahora relación abierta. Una pareja completamente adelantada a su tiempo. Él tuvo bastantes infidelidades, aunque ella no se quedó atrás, ¿eh? Quería leeros, si os parece, esta carta que le escribe Frida a Diego, porque yo creo que es muy elocuente de cómo era esta relación de amor que sentían entre ambos. Por cierto, este sapito que veis en medio de la imagen es el propio Diego. Frida le llamaba mi sapito. Leemos la carta, si os parece. Dice: Diego, dos puntos. Mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces, tengo que reconocer que te amo. ¿Cómo olvidar aquel día cuando te pregunté sobre mis cuadros por vez primera? Yo, chiquilla tonta, tu gran señor con mirada lujuriosa, me diste la respuesta aquella, para mi satisfacción por verme feliz. Sin conocerme siquiera, me animaste a seguir adelante. Mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado. Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios. Amor, aún te digo, si quieres regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro. Sapo del alma mía, Frida. Bueno, creo que es un buen ejemplo de esta relación tan intensa que tenían ambos. La relación con Diego también la llevó a implicarse de una manera más activa dentro de la ideología, dentro de la política de su tiempo. La ideología comunista se estableció en México casi desde primera hora. Se pretendía hacer una especie como de URSS, ¿no? Dentro de México, como digo, fue un escenario en el que se desarrolló fuertemente el movimiento comunista. Lo que estáis viendo aquí es un mural de Diego Rivera, titulado En el Arsenal, que forma parte de una serie que se llama Corrido de la Revolución. El corrido, sabéis que es esa canción popular mexicana. Se encuentra hoy en día en la Secretaría de Educación Pública de México. Bueno, hoy en día y en su momento, obviamente. Aparecen algunos personajes, amigos de la pareja e implicados ideológicamente también dentro del Partido Comunista. Y, si os parece, les ponemos nombres. Aquí está Frida Kahlo en medio de la composición, repartiendo armas, con esa camisa roja. A la izquierda, Siqueiros, hemos visto uno de sus murales, ese dedicado a los elementos, junto con Rivera, el principal muralista, y el escritor, el que redactó el manifiesto del movimiento. Vittorio Vidali intervino en la Guerra Civil Española y fue el que fundó el quinto regimiento. Tina Modotti también estuvo en España durante la Guerra Civil, era fotógrafa, y el último personaje es Julio Antonio Maella. Perdonad que no está, que se ha colado el nombre, Vittorio aparece dos veces. Fue el fundador del Partido Comunista cubano, y fue asesinado en México cuando paseaba por la calle con Tina Modotti. Bien. Perdón, se ha colado esta imagen. Bueno, una imagen bella de dos iconos de la cultura mexicana, pintora y cantante, Frida Kahlo y Chabela Vargas, en esta imagen.
Bien, aquí veis a uno de los amantes de Frida, que es el fotógrafo Nicolás Murray, fotógrafo con el que, como digo, mantuvo una relación amorosa, de amante, muy estrecha, y además fue el que realizó algunas de las fotografías más icónicas y más famosas hoy en día de Frida. Pero sin duda de los amantes de las infidelidades más conocidas, más mediáticas de Frida fue Trotsky. Esta es una imagen de 1937 cuando Trotsky y su mujer, que es la mujer que aparece a la izquierda de la imagen, Frida es la siguiente, la que aparece en el otro extremo, llegan a México y los Kahlo Frida los recibe. Bueno, en este momento el Partido Comunista en Rusia está dividido en dos sectores, uno apoya a Stalin, otro a Trotsky, triunfa el de Stalin, Trotsky tiene que salir por patas, si me permitís esa expresión, y es acogido en México, vivirá en la casa de Frida y de Diego durante mucho tiempo, hasta que finalmente sea asesinado. Por cierto, dentro de la investigación del asesinato, tanto Diego como Frida fueron investigados. Pero bien, Diego es reclamado para trabajar en los Estados Unidos. Allí realizará una obra famosísima en Nueva York, que es ese gran mural del hall del centro Rockefeller. ¿Nos parece una fantasía que el artista comunista por excelencia realice una obra, pues yo creo que en el templo del capitalismo? Bueno, trabajó en Nueva York, en San Francisco o en Detroit, que es cuando pinta Frida esta imagen. De nuevo un golpe al corazón de Frida. Frida siempre había deseado ser madre, pero obviamente pues, por su propia trayectoria pensaba que nunca podía llegar a ser madre. En los Estados Unidos la convencieron de que sí, que con mucho reposo, con una cesárea, probablemente podía cumplir el sueño de ser madre. Queda embarazada, pero desgraciadamente el embarazo no llega a término y aborta de manera natural. Esta imagen muestra justamente este hecho que acabamos de comentar. Es una imagen realmente fuerte. A mí siempre me ha impresionado mucho este cuadro. Yo no recuerdo ningún artista que haya representado una escena similar a la que estáis viendo aquí. Está pintado sobre metal, con esa estética de nuevo un poco de los exvotos, del folclore mexicano. Está pintado en Detroit, por eso aparece la fábrica de Henry Ford, la fábrica de coches, justamente al fondo, en la línea del horizonte. Ella en esa cama que parece voladora, con una composición muy sencilla, es la protagonista, con la sangre que mancha, que sale de su interior y que mancha la cama, con una lágrima blanca y en su mano sujeta esa especie como de hilos, cuerda, venas, ¿no? Que va a ser un leitmotiv en la obra, perdón, de Frida. Y aparece una serie de elementos flotando en el aire de una manera bastante surrealista. Abajo lo que parece una pieza de motor que alude a Detroit, alude a la fábrica de coches de Henry Ford. Aquí una maqueta típica anatómica, en este caso ginecológica, típica que tienen los médicos encima de las mesas de sus consultas. El feto nonato en la parte superior. Un caracol que alude a la lentitud del proceso tanto del embarazo como de luego la recuperación, la cadera rota aquí en la parte derecha y abajo una orquídea que alude a la flor de las visitas de Diego al hospital. Realizará varias versiones o va a representar, mejor dicho, el tema del aborto de diferentes maneras, como por ejemplo también en esta litografía que sigue jugando, ¿no?, con la idea del hilo, que de alguna forma lo podemos vincular con el cordón umbilical. Esto es una litografía, es decir, es un grabado sobre piedra, es una técnica a la que ella estaba ensayando. Fijaos, ella escribe manualmente aquí en la parte izquierda, hizo tres
3 series de esta imagen y escribió a mano y pues se puso a sí misma. Estas pruebas no son ni buenas ni malas a la vista de tu experiencia. Trabaja duro y conseguirás mejores resultados. Ella no era feliz en los Estados Unidos, quería volver constantemente a México. En cambio, Diego no. Allí era valorado como artista, él se convenció de que, a pesar de su ideología comunista, el progreso estaba en un país con un desarrollo industrial como los Estados Unidos. Esta imagen nos muestra un poco lo que piensa Frida Kahlo de la sociedad americana. Fijaos, es un cuadro vinculado un poco con la vanguardia, con todo ese abigarramiento de objetos que están por toda la composición. En la parte alta, la isla de Ellis, que es donde se encuentra la Estatua de la Libertad, es el lugar donde estaba ese centro de inmigración, donde llegaban todos los inmigrantes a Nueva York. La Gran Manzana, justamente en la derecha, con ese gran transatlántico, ese barco, donde llegaban esas hordas de inmigrantes, todas las chimeneas, los rascacielos de la parte baja. Parece que es una ciudad bastante deshumanizada, en la que vemos incendios, basura en la parte derecha. Abajo, lo que estáis viendo, bueno, es el único collage en la historia, en la carrera de Frida Kahlo. Son recortes de periódicos en los que aparecen huelgas, manifestaciones, colas del paro. A la izquierda, un anuncio protagonizado por la actriz del momento, Mae West, con ese gran sombrero negro, una iglesia al lado que no sé si llegáis a apreciar, pero tiene en la vidriera principal, enroscada en la cruz, el símbolo del dólar. De nuevo ese hilo que une a la iglesia con el poder gubernamental, ¿no? Esto parece como el Congreso, ¿no? O algo similar, y en medio su vestido de tehuana, ¿no? de mexicana, en medio de esta vorágine americana. El título es Allá cuelga mi vestido, ¿no? Es decir, bueno, lo único que está en México, en Estados Unidos, es mi vestido, porque mi mente, mi cuerpo realmente está en México. Finalmente va a convencer a Diego para volver a México, porque la cosa se empieza a poner complicada desde el punto de vista económico, y finalmente regresarán a México. En el 38 Frida hará una visita porque con 31 años va a realizar su primera exposición individual en la galería de Julien Levy, que es una galería de este promotor y mecenas de origen judío que fomentó muchísimo la pintura de los surrealistas. Por ejemplo, Salvador Dalí expuso también cuando en su primer viaje a Nueva York en esta misma galería. Es el momento en el que Nicolai Murray aprovecha para hacer esta fotografía icónica de Frida Kahlo, que fue la portada de Vogue México. Aquí veis este autorretrato en el que aparece Frida Kahlo rodeada de monos araña. Ella siempre decía, ¿no?, que esa imposibilidad de ser madre de alguna manera lo sustituyó con las mascotas, como estos monos que ella tenía como mascota. En esta época es la época más difícil desde el punto de vista emocional. La relación con Diego está pasando por un bache muy fuerte, pero ella, fijaos, que su pintura se ha sofisticado mucho, ¿no? Se ha vuelto más depurada, más cuidada, podríamos decir, menos popular, ¿no?, como hemos visto en el caso anterior, pero sí siempre llena de color, ¿no?, esos contrastes cromáticos tan fuertes que marcan la estética de Frida Kahlo. André Breton, el líder del movimiento surrealista, visitará México y se quedará fascinado por esta obra que se titula Mi nana y yo, en la que Frida está volviendo a un recuerdo de la infancia. Ella fue criada, como era muy habitual, su madre no le dio el pecho, sino una ama de cría que era indígena, mexicana,
Ahí la representa, además, con esa máscara también que alude, ¿no?, al mundo tradicional, al mundo indígena de los indios en México. De ella amamanta la raíz, la tierra, con esa imagen tan rocambolesca, ¿no?, de ella con un cuerpo infantil, pero de repente con la cara adulta. Es invitada a París, es invitada a la capital francesa, donde va a realizar una exposición individual, donde va a conocer a los surrealistas, donde va a conocer a Picasso, por ejemplo, con el que mantendrá una cierta relación de aprecio y de amistad, y se convertirá en la primera artista mexicana cuya obra adquiere el Estado francés. Esta pintura que estáis viendo aquí la compra el Estado francés para el Museo del Louvre. Hoy en día, si no me equivoco, se encuentra en el Centro Pompidou, este autorretrato, como no, de Frida, que le da prácticamente más importancia al marco alrededor, colorista, con esos colores chillones, casi más que a su propia imagen. Pero como os decía, desde el punto de vista emocional, la relación con Diego no pasa por su mejor momento, y aquí este cuadro icónico, quizás uno de los más famosos de Frida Kahlo, lo muestra perfectamente. Hubo una infidelidad que no le pudo perdonar, y es que descubrió a Diego y a su propia hermana, la hermana pequeña de Frida, Catalina, manteniendo una relación. Eso le rompió el corazón y decidió divorciarse, separarse de Diego. Eso es lo que representa en estas dos Fridas. A la izquierda es la Frida vestida a la occidental, ¿no?, con esas mangas de blanco. A la derecha, la Frida vestida de tehuana, con ese traje tradicional que era la Frida que quería a Diego, ¿no? Fijaos de nuevo esa idea del hilo vena que esa Frida que viste a la moda europea ha cortado, ¿no?, y parece que se está desangrando, mientras que la otra todavía tiene esa vena que parte de su corazón y que la une a un pequeño camafeo con la imagen de Diego que tiene justamente en su mano, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Son las dos Fridas. Esa Frida tradicional, que es la que gustaba a Diego, y imágenes como la que estáis viendo aquí, vestida con este traje de tehuana. Ella se representó con esta imagen en muchas ocasiones. Quizás la más famosa es la que estáis viendo a la derecha, de Diego en Mi pensamiento. Son dos obras del 43 y del 48 de Frida Kahlo. Disculpad que el nombre es el del fotógrafo de la izquierda, ¿eh? Estas dos obras son de Frida. Quizás icónica la que veis a la derecha, de Diego en Mi pensamiento, ¿no?, con Diego tatuado directamente aquí en la frente. Una anécdota. Este que se convirtió en el traje tradicional es fruto de una confusión. No recuerdo en qué época llegaron un barco con este tipo de telas que realmente las mujeres mexicanas dijeron: nos lo ponemos en la cabeza, pero no es eso, es un traje de bautismo, de niño. Es la cabecita del niño y es un vestido entero, ¿no? No es un tocado, como estáis viendo aquí. Aquí veis algunos de los vestidos de Frida que, como digo, configuraron esa estética, esa imagen que ella misma quiso dar, ¿no?, y que ella misma construyó de su esencia. Fijaos qué importante era la estética. Este es el primer autorretrato que pinta después del divorcio. ¿Y cómo se representa? Con todo lo contrario a lo que quería Diego, masculinizada, con un traje de hombre, colores oscuros y cortándose el pelo. Todos esos fetiches que tenía Diego, que tenía Diego sobre Frida, aparecen representados justamente aquí en esta imagen. Pero el divorcio entre Frida Kahlo y Diego Rivera no duró mucho en el tiempo. Perdón, antes de contaros eso, fijaos aquí en la parte de arriba hay también un corrido que dice: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Os decía que la relación la separación entre Diego y Frida no duró mucho tiempo, porque solamente un año y poco después se volvieron a casar. Eso sí, ahora con una serie de condiciones. No había sexo entre ellos, tenían que vivir juntos y ser independientes económicamente. Consiguieron aceptarse
el uno al otro y llevar una vida común, feliz dentro de lo posible. Pero la salud de Frida se iba haciendo cada vez más débil. Frida además estaba medicada a tope para el dolor y aparte sumaba a esas medicinas legales otro tipo de medicinas ilegales, ¿no? El consumo de drogas y de alcohol para intentar paliar los dolores crónicos que sufría. Fue una época complicada, la de los últimos años de su vida. En esta imagen nos representa perfectamente esa imagen, esa idea de sufrimiento. Ella parece, que se llama La columna rota, es de 1944, ella parece que está utilizando una estética muy vinculada al cristianismo, ¿no? A esa idea de las mártires cristianas, que en algunos casos llegan hasta tener un punto muy gore o escatológico. Aquí aparece ella con todo ese cuerpo horadado, pinchado de estos clavitos. El clavo más grande es el que se coloca directamente en su corazón, se tapa con lo que parece el paño de pureza justo, ¿no?, de los Cristos crucificados, con el corsé que sostiene su cuerpo, abierta en canal literalmente, que nos permite ver esa columna que está literalmente rota, como lo estaba su columna vertebral, pero en este caso es una columna jónica, ¿no?, propia de la arquitectura clásica. Además, también vemos cómo su estado anímico y físico se reverbera o tiene un eco en el paisaje, un paisaje árido, quebrado, tal y como estaba el cuerpo y el propio espíritu de Frida. Si hacemos un detalle del rostro, no sé si podréis apreciar que hay, bueno, aparte de esas lágrimas blancas, dejó una puerta abierta a la esperanza, que es estas pupilitas que tienen forma como de palomita que aparece en el ojo. Frida se intentó quitar la vida en algunas ocasiones, pero al final siempre como que encontraba la luz ahí al final del túnel. Esta fotografía está tomada en 1946 en un viaje que hizo a los Estados Unidos, a Nueva York. Estaba con su cigarro, con su estética de nuevo folclórica, y estaba feliz porque estaba optimista. Le habían dicho los médicos que había un nuevo procedimiento, una nueva operación, que probablemente podía ser la última, ¿no?, y que podían salir las cosas especialmente bien. Estaba llena de optimismo, pero ese optimismo pronto decae porque los resultados no fueron los esperados. Y pinta esta imagen, como digo, fruto de esa decepción. Se llama el venado herido. Fijaos que en algunos libros aparece como la cierva, porque si os dais cuenta aparece el animal con el autorretrato de Frida Kahlo, pero esa cornamenta es del macho, es solamente de un venado macho. Algunos críticos han hablado que esa fusión de género, Frida femenino, el venado macho, masculino, podía aludir un poco a esa bisexualidad o esa idea de borrar los roles propios de los géneros que Frida demostró desde que se vestía de chico para las fotos familiares cuando tenía 20 años. Aparece asaetada con todas esas flechas que, fijaos, el animalillo parece querer moverse, ¿no?, pero está inmóvil por todas esas flechas ensangrentadas, que a mí, de nuevo, yo en cuanto vi esta imagen, me recordó a la iconografía cristiana, en este caso a esa iconografía famosa de los San Sebastián, ¿no?, que aparecen esos efebos semidesnudos con el cuerpo horadado de flechas. De nuevo la tormenta que aparece al fondo, hay un rayo, que es esa transposición, esa ilusión patética, se llama en historia del arte, cuando el pintor, sobre todo lo hacían mucho los pintores románticos del siglo XIX, utilizar la naturaleza, utilizar el paisaje para transmitir una emoción, un estado de ánimo concreto. Fijaos toda esa barrera vegetal, ¿no?, de árboles que parece una especie como de prisión, de barrotes arbóreos, ¿no?, que no la dejan salir. De regreso a
a México, se puso en manos del doctor Faril. Fijaos este cuadro que aparece ella con la bata de pintar, en el que en la paleta representa su propio corazón y los pinceles ensangrentados, mojados, ¿no?, en su propio corazón con los que pinta con su sangre, una imagen que es muy elocuente, ¿no?, de cómo al final ella lo que pinta es su vida, su sufrimiento, y que de alguna forma también la pintura le sirve un poco de catarsis, de curación. Aquí un homenaje al doctor Faril, ¿no?, la persona que le hacía la vida más sencilla en los últimos años de su vida. Parece como un exvoto mexicano, ¿no?, como esos exvotos tradicionales, pero en vez de dar las gracias a San Miguel Arcángel o a la Virgen de los Dolores, lo hace a un médico, directamente a la ciencia. Aquí veis esta fotografía en la que aparece ella postrada en silla de ruedas. Ella al final de su vida tuvo una infección en la pierna, se le engangrenó y por miedo a que la gangrena y la infección se extendiera, le amputaron la pierna desde la rodilla hasta abajo, cosa que le mermó aún más esa salud. Por eso estaba en silla de ruedas, con los corsés constantemente. Ahí veis al médico, al doctor Faril. Este es el metacuadro, ¿no?, porque es el cuadro dentro del cuadro. Veis, por cierto, que aquí nos podemos hacer una idea de la escala, del formato que utiliza Frida Kahlo para sus imágenes. Todo lo contrario al arte de Diego Rivera. Fijaos, ella un formato reducido, pequeño, a escala muy manejable, que además el tema es su vida, ¿no?, sus obsesiones. En cambio, Diego Rivera, que utiliza unos formatos enormes de metros cuadrados, en los que además pinta temas universales, sociales, políticos, como digo, a priori en las antípodas, ¿no?, del arte de la que fue su pareja sentimental. Aquí os muestro la última fotografía que se tomó de Frida Kahlo ya muy débil. Aparece Juan O'Gorman abajo y Diego Rivera en la parte izquierda. Es una manifestación contra la intervención militar de los Estados Unidos en Guatemala, es decir, su última salida pública tuvo que ver con su compromiso ideológico, con su compromiso político. Ya estaba muy enferma. Veis que tiene solamente fuerza para levantar el puño en ese gesto, porque la pancarta, que por cierto diseñada con la palomita por la paz de Pablo Picasso, si os dais cuenta no la sujeta realmente ella coge la mano, pero hay otra mano detrás que es la que realmente está sujetando el peso de la pancarta y estaba bastante débil. Fijaos que incluso en esa época, ¿no?, final de su vida, eso es un poquito anterior, estos 4 años antes de su muerte, pero me parecen unas fotografías muy divertidas de Juan Guzmán, la que ella, como estaba constantemente con esos corsés, pues al final lo que tomó la opción es con un espejito decorarlos y pintarlos. Si os parece, os pongo una imagen a color para que podáis apreciar los colores. Fijaos la cama que ya se diseñó con una estructura especial que se podía reclinar. Ahí estáis viendo con el símbolo del comunismo, la estrella roja, la hoz y el martillo, con un feto dibujado en la parte del vientre. Aquí veis la prótesis que tuvo que llevar en la última época de su vida. Una fantasía de prótesis, porque si me acerco y lo veis, aparte del color rojo intenso, tiene un dragón verde sobre un fondo verde típicamente oriental y un cascabel, ¿no? Es decir, cero discreción, ¿no? Una bota roja con un cascabel para ir haciendo ruido. Si os parece, quería terminar con una imagen colorista, con una imagen optimista, para acabar con un mejor sabor de boca. Este es el último cuadro que pintó Frida Kahlo y que podéis ver en el museo, en la Casa Museo de Frida en Coyoacán. Se llama Viva la vida, ¿no? Es decir, es un canto a la alegría, es un canto al optimismo a pesar de todo el sufrimiento que tenía. Es un canto a México por la fruta y sobre todo el color, que si os dais cuenta es el color de la bandera mexicana.
el blanco, el verde y el rojo, colores vivos que contrastan y que crean una imagen, como digo, muy potente desde el punto de vista cromático, con esa raja de sandía que tiene grabado ese canto vitalista y ese canto optimista de viva la vida, justamente el año en que murió, en 1954. Como decía Frida, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Así que nada, si os parece, aquí, con este canto a la alegría de vivir, terminamos este encuentro virtual en el que espero que hayáis disfrutado, yo lo he hecho, y que hayáis conocido un poquito más de cerca la vida y la obra de una de las mujeres más impresionantes de la historia del arte del siglo XX.